Resistencia eléctrica y ley de Ohm. La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas negativas en un conductor. Se define la intensidad de corriente eléctrica como la cantidad de carga que pasa por una sección transversal de un conductor en un segundo. Es decir, la corriente se identifica con la letra I, que representa la intensidad de corriente eléctrica. Sus unidades son coulomb sobre segundo, que es lo mismo que ampere. Q es la carga eléctrica que pasa por la sección transversal de un conductor. Sus unidades son de coulomb. Y T es el tiempo, que lo vamos a medir en segundos. Veamos un ejemplo. Obtener la intensidad de corriente eléctrica que circula por la sección transversal de un conductor debido a 5 microcoulomb en 30 segundos. Nos están pidiendo que calculemos la corriente eléctrica. Nos están dando la carga, que tiene un valor de 5 microcoulomb, es decir, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. El tiempo es de 30 segundos. Y tenemos la fórmula corriente es igual a Q entre tiempo. Lo único que hay que hacer es sustituir. La corriente es igual a la carga, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, entre 30 segundos. Realizamos la operación. La corriente me quedaría 1.6 periódico por 10 a la menos 7 coulomb sobre segundo. Y debemos recordar que coulomb sobre segundo es ampere. Por lo tanto, la corriente es igual a 1.6 por 10 a la menos 7 ampere. Todos los materiales tienden a oponerse a que la corriente eléctrica circule. La resistencia que corresponde a cada material recibe el nombre de resistencia específica o resistividad. A medida que la resistividad de un material aumenta, disminuye la capacidad de conducir la corriente eléctrica. La conductividad es el inverso de la resistividad, es decir, si la resistividad aumenta, la conductividad disminuye, y si la resistividad disminuye, la conductividad aumenta. Las unidades de la conductividad son el inverso de ohms por metro, y las unidades de la resistividad son ohm por metro. El valor de la resistencia va a depender de la temperatura. Podemos calcular el valor de la resistencia dependiendo de la temperatura utilizando esta fórmula, donde RT va a ser la resistencia del conductor a una determinada temperatura. RO será la resistencia del conductor a 0 grados Celsius dada en ohm. Alfa es el coeficiente de temperatura de la resistencia del material dada en grados Celsius a la menos 1. Y T es la temperatura del conductor. Veamos un ejemplo. Un termómetro de cobre tiene una resistencia de 9 ohms a 110 grados Celsius. Calcular su resistencia a 250 grados Celsius sabiendo que el coeficiente de temperatura tiene un valor de 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. El primer dato que me están dando es que la resistencia a 110 grados Celsius tiene un valor de 9 ohms. Nos dan la temperatura de 110 grados Celsius, el coeficiente de temperatura que tiene un valor de 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, nos dan la temperatura de 250 grados Celsius, que es la temperatura a la que quiero calcular la resistencia. Tengo que observar que no conozco el valor de la resistencia a 0 grados Celsius, por lo tanto tengo que obtenerla, y la voy a obtener a partir de esta fórmula. Cabe destacar que aquí en esta fórmula, esta temperatura sería de 110 grados Celsius. Así que este término que está multiplicando, voy a pasarlo dividiendo, me quedaría que la resistencia a 0 grados Celsius es igual a la resistencia a 110 grados Celsius entre 1 más coeficiente de temperatura por la temperatura. Sustituyo los datos, me quedaría que la resistencia a 0 grados Celsius tiene un valor de 9 ohms entre 1 más 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1 por 110 grados Celsius. Debo recordar aquí que grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre grados Celsius, así puedo eliminar las unidades y me quedaría que la resistencia a 0 grados Celsius tiene un valor de 9 ohms entre 1.418. Realizo la operación y me quedaría que la resistencia a 0 grados Celsius tiene un valor de 6.3469. Ya obtuve este valor, ahora puedo obtener la resistencia a 250 grados Celsius utilizando esta fórmula. Sustituyo los valores, me quedaría que la resistencia a 250 grados Celsius tiene un valor de 6.3469 ohms por 1 más 3.8 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1 por 250 porque es la temperatura a la que quería calcular la resistencia. Realizo la operación
La resistencia a 250 grados Celsius tiene un valor de 6.3469 ohms por 1.95. Por lo tanto, la resistencia a 250 grados Celsius tiene un valor de 12.3764 ohms. La ley de Ohm me indica que el voltaje es proporcional a la resistencia por la corriente. Es decir, V representa el voltaje y se va a medir en volts. R va a ser la resistencia del conductor y sus unidades van a ser ohm. Y va a representar la intensidad de corriente eléctrica y sus unidades van a ser en ampere. Veamos un ejemplo. Obtener la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor con una resistencia de 120 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 110 volts. Nos están pidiendo que calculemos la intensidad de corriente eléctrica. Nos dan el valor de la resistencia que tiene un valor de 120 ohms y nos dan el voltaje que tiene un valor de 110 volts. Utilizamos la ley de Ohm, es decir, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Como quiero obtener la intensidad, la resistencia que está multiplicando va a pasar dividiendo y me quedaría que la intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Sustituyo los valores, la intensidad de corriente eléctrica es igual a 110 volts entre 120 ohms y me quedaría que la corriente es igual a 0.916 periódico ampere. Veamos otro ejemplo. Obtener el voltaje aplicado a una resistencia de 3000 ohms si la intensidad de corriente eléctrica que circula por el conductor es de 0.04 ampere. Nos están pidiendo que calculemos el potencial. Nos están dando la resistencia que tiene un valor de 3000 ohms y la corriente eléctrica tiene un valor de 0.04 amperes. Utilizamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente eléctrica. Tengo que obtener voltaje, por lo tanto lo único que tengo que hacer es multiplicar la resistencia por la corriente, es decir, 3000 ohms por 0.04 amperes, y me quedaría que el voltaje es 120 volts. Otro ejemplo sería el siguiente. Obtener la resistencia eléctrica de un conductor por el que circula 0.02 amperes al aplicarle un voltaje de 110 volts. Nos están pidiendo que calculemos la resistencia. Nos están dando la corriente que tiene un valor de 0.02 amperes y nos dan el voltaje de 110 volts. Lo único que tenemos que utilizar es la ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente eléctrica. Como quiero obtener la resistencia, la corriente que está multiplicando va a pasar dividiendo y me quedaría que la resistencia es igual a voltaje entre intensidad de corriente eléctrica y la resistencia sería 110 volts entre 0.02 amperes. Realizo la operación y me quedaría que la resistencia tiene un valor de 5500 ohm.